de la era cristiana, una Asturias castreña escasamente desarrollada va a entrar en contacto con el gran imperio de la época, con Roma. Entre las muchas consecuencias que se derivaron de este contacto y que a su debido tiempo analizaremos, hay una que destaca por novedosa, y es que por primera vez se hace mención escrita de nuestra existencia. Los astures, englobados dentro del conjunto de pueblos del norte peninsular, empezarán a ser conocidos a través de la obra de los autores griegos y latinos, aunque claro está, siempre vistos desde la óptica de la cultura de los dominadores, que como tal tienen concepto de una cultura superior. Para hablarnos de la región y sus primeros contactos con la civilización grecolatina, están con nosotros don Narciso Santos Yanguas, profesor de Historia Antigua del Departamento de Historia y Artes de la Universidad de Oviedo, y don José Luis Maya González, arqueólogo y prehistoriador de la Universidad Autónoma de Barcelona. El profesor Maya está estrechamente vinculado a Asturias, entre otras muchas razones, por las excavaciones que dirige todos los veranos en el yacimiento de la Campa Torres en Gijón. Antes de entrar en materia, vamos a proceder a la lectura de unos textos de los antes citados, extraídos de la obra de Estrabón, autor griego, geógrafo concretamente, que escribió a caballo entre las dos eras y que hizo unas descripciones de las costumbres de los pueblos del norte que se han convertido ya en referencia obligada. Entre los pueblos que habitan sobre el río Duero, dicen que hay algunos que viven al modo lacónico y usan de aceite, calientan sus recipientes con piedras enrojecidas al fuego, se bañan en agua fría y no hacen más que una comida mesurada y sencilla. Todos estos habitantes de la montaña son sobrios, no beben sino agua, duermen en el suelo y llevan cabellos largos al modo femenino, aunque para combatir se ciñen la frente con una banda. En las 3/4 partes del año, los montañeses no se nutren sino de bellotas, que secas y trituradas se muelen para hacer pan, el cual puede guardarse durante mucho tiempo. Beben citos y el vino que escasea, cuando lo obtienen, se consume enseguida en los grandes festines familiares. Comen sentados sobre bancos construidos alrededor de las paredes, alineándose en ellos según sus edades y dignidades. Los alimentos se hacen circular de mano en mano. Mientras beben, danzan los hombres al son de flautas y trompetas, saltando en alto y cayendo en genuflexión. Los hombres van vestidos de negro, llevando la mayoría el sagos, con el cual duermen en sus lechos de paja. Usan de vasos labrados en madera, como los celtas. Las mujeres llevan vestidos con adornos florales. En el interior, en lugar de moneda, practican el intercambio de especies o dan pequeñas láminas de plata recortadas. A los criminales se les despeña y a los parricidas se les lapida sacándolos fuera de los límites de su patria y ciudad. Así viven estos montañeses, que como dije, son los que habitan en el lado septentrional de Iberia, es decir, los galaicos, astures y cántabros, hasta los vascones y el Pirineo, todos los cuales tienen el mismo modo de vivir. Su rudeza y salvajismo no se deben solo a sus costumbres guerreras, sino también a su alejamiento, pues los caminos marítimos y terrestres que conducen a estas tierras son largos y esta dificultad de comunicaciones les ha hecho perder toda sociabilidad y toda humanidad. Sin embargo, hoy el mal es menor gracias a la paz y a la llegada de los romanos. Junto a estas extrañas costumbres se han visto y se han dicho muchas cosas acerca de todos los pueblos ibéricos en general y en particular de los septentrionales, y no solo sobre su bravura, sino también sobre su dureza y su rabia bestial. Se cuenta, por ejemplo, que en las guerras de los cántabros, las madres mataron a sus hijos antes de permitir que cayesen en manos de sus enemigos. Una muchacha, cuyos padres y hermanos habían sido hechos prisioneros y estaban atados, mató a todos por orden de su padre con un hierro del que se había apoderado. Una mujer mató a sus compañeras de prisión. Un prisionero que estaba entre guardianes embriagados precipitóse en la hoguera. Es cosa común entre ellos la valentía, no solo entre los hombres, sino también en las mujeres. Estas cultivan la tierra, apenas dan dado a luz, ceden el lecho a sus maridos y los cuidan. Con frecuencia paren en plena labor y lavan al recién nacido, inclinándose sobre la corriente de un arroyo y envolviéndolo luego. Luego hablaremos sobre la fiabilidad y credibilidad de estas noticias literarias de época romana, pero vamos antes a conocer un poco el ambiente donde se originan. Profesor Narciso Santos, ¿podría hablarnos un poco de Roma, de la situación del Imperio Romano en esta época? ¿En virtud de que los romanos llegan a esta parte tan septentrional, tan alejada de sus fronteras? Bueno, en un principio hay que tener en cuenta que nos encontramos precisamente en los orígenes del imperio, y es Augusto el que funda este imperio, un poco como
derivación de lo que había supuesto ya la figura de César, el segundo triunvirato y el enfrentamiento que se produce entre Marco Antonio y el propio Augusto. Como resultado de ello, se dará paso a una nueva forma de gobierno dentro del marco de la ciudad de Roma y dentro de todas las provincias o de los territorios que se incluían en dicho imperio. Esta nueva forma política conllevará la existencia de un poder unipersonal que, como digo, ya se había venido trazando antes, pero que se plasma de forma clara en la figura de Augusto. Como consecuencia de ello, a raíz de los años 30 antes de nuestra era, Augusto trata de confeccionar una serie de elementos administrativos de forma que de esta manera pudiese controlar todos esos nuevos territorios. Y como consecuencia de ello también todavía había algunas zonas que no habían sido incluidas dentro de este suelo que estuviese dominado por parte de los ejércitos romanos. En consecuencia, Augusto, en una primera fase, llevará a cabo la conquista del Ilírico, una zona de la actual Yugoslavia, que dirige personalmente y posteriormente dirigirá también personalmente las distintas operaciones bélicas en su primera fase de las guerras asturcántabras. En consecuencia, digamos que sería algo así como una culminación de un proceso que se había iniciado mucho tiempo antes. La guerra contra los astures y los cántabros fue la última guerra de conquista que Roma mantuvo en la península ibérica. Pero, ¿por qué razón, qué interés tenía la región para los romanos, para Augusto, para sostener una guerra que va a durar 10 años? ¿O era simplemente una cuestión de prestigio personal del emperador? Existen diferentes causas, diferentes motivos, unos de índole económico, otros de índole político, otros de incluso mantenimiento un poco de los territorios que ya habían sido anexionados incluso un siglo antes. Si hacemos un poco de historia, la península ibérica fue conquistada desde la llegada de los escipiones a finales del siglo III a.C. en etapas sucesivas. Se anexiona primero toda la zona del sur peninsular y la zona del levante catalana, es decir, lo que estaba ocupado por los pueblos ibéricos. En una segunda fase se anexiona la zona de la meseta, ya en el siglo II, y a raíz del año 133, con la caída de Numancia, prácticamente se estacionan. Es decir, que lo que intenta Roma a partir de aquí no es conquistar, sino un poco afianzar esa presencia a través del establecimiento de una serie de elementos administrativos y políticos para dominar el territorio. A raíz de esto, como digo, hasta el año 29 a.C. prácticamente no existe noticia de que se intente conquistar el norte peninsular. Entre las causas, la primera sería precisamente las incursiones que los pueblos del norte peninsular, cántabros, astures, hacían sobre un territorio que ya estaba administrativamente bajo la égida de Roma, que era sobre el territorio meseteño. Por tanto, esta política de defensa de las poblaciones ya integradas en el Imperio Romano, o mejor dicho, en la República Romana, porque todavía no se había dado paso al imperio, es una de las causas que motivan que se conquiste el norte peninsular. Otra de las causas es de índole estrictamente administrativo, más que diplomático, o si se quiere, de índole militar, y es que el norte peninsular era la única zona, y Asturias entre ellos, que estaba todavía sin conquistar. En consecuencia, Augusto lo que intenta, como resultado de ese establecimiento de la nueva forma de gobierno, es un poco controlar todas las zonas para que dentro de ese marco del imperio los ciudadanos del mismo o los habitantes del mismo, aunque no fuesen ciudadanos, gozasen de una especie de pacificación, de una especie de paz y no se viesen un poco picados por parte de las poblaciones más cercanas y que podían interferir sobre ellos. Pero además de esta circunstancia inciden otras dos. Por una parte, el beneficio o las ventajas de tipo propagandístico que el propio Augusto conseguiría con su participación en las guerras. Y como objetivo final, un poco poder explotar los recursos económicos que Roma tenía conciencia de ellos. Fundamentalmente recursos mineros, en el caso del estaño, que ya Julio César había intervenido o había penetrado por el territorio galaico hasta la región de Brigantium, La Coruña, Betanzos, interrogación en ambos casos, pero que
sería un poco el centro de comercialización de ese estaño, sino el centro productivo general. Y sobre todo, explotar también los recursos económicos mineros de los que tenían conciencia y que será una de las prioridades que en los años siguientes a las guerras llevarán a una implantación administrativa romana sobre Asturias en concreto. A mí me gustaría, antes de pasar a hablar del desarrollo de las guerras o de las consecuencias de las guerras, hablamos de guerras asturcántabras, pero me gustaría fijar un poco el territorio de estos grupos, si realmente, porque es un territorio mucho más extenso de lo que ahora ocupan Asturias y Cantabria, ¿dónde se encuentran los límites o no los tienen? ¿Son realmente, como cuentan las fuentes literarias, todo el norte peninsular abarcado por estos pueblos? Uno de los dos. Bien, yo diría que el teatro fundamental de operaciones de las guerras cántabras es bastante ajeno al área que hoy consideramos Asturias en un sentido estricto. Quiero decir que los hechos fundamentales que cuentan los autores clásicos se desarrollan o bien pues en la zona de León o en las montañas de Palencia, limítrofes con Santander o incluso a orillas del Miño. Quiero decir que las luchas fundamentales se desarrollaron en la vertiente que mira la meseta, mientras que la zona transmontana, es decir, la zona que ocupa actualmente Asturias, fue una zona que recibió las hostilidades en una época más avanzada. Incluso probablemente buena parte de esas luchas se desarrollaron una vez acabadas oficialmente las guerras cántabras. Es decir, si en el año 19 a.C. prácticamente se da por liquidada la guerra, en realidad es entonces cuando deben de surgir las operaciones que afectan fundamentalmente a Asturias. En ese sentido, Asturias se mantuvo un tanto marginal y se puede decir que su participación fue de apoyo esencialmente a sus hermanos del otro lado de las montañas y que en realidad, una vez concluido el conflicto principal, quedaría una serie de guerras, de guerrillas, de luchas, apoyándose fundamentalmente en las zonas montañosas, cuyo final teórico pues a veces es bastante difícil de determinar. Y tan difícil, por ejemplo, desde el punto de vista de que en época de Nerón tenemos una inscripción que alude precisamente a ciertas revueltas de Astures, todavía en esos años 60 de nuestra era, es decir, casi un siglo después de que se hubiesen acabado oficialmente las luchas. Es que en realidad el problema, yo creo que el problema de una conquista hay que enfocarlo en función también de los objetivos de los conquistadores. Probablemente el conquistar la zona más escabrosa de la cordillera cantábrica tampoco tenía ningún sentido para los propios romanos si lo que verdaderamente querían era aprovechar las zonas de minería, las zonas centrales de mayores posibilidades de explotación agrícola, etc. En consecuencia, nunca se domina un país totalmente. ¿Qué tipo de dominación ejercieron? ¿Entraron por toda Asturias después de acabadas las guerras? Háblenos un poquitín de esto y un poco también de cómo fue el desarrollo de estas guerras, porque duraron 10 años, aunque hayan sido 10 años de luchas intermitentes. ¿Qué tipo de resistencia opusieron los astures frente a las legiones romanas que todos conocemos y nos imaginamos, desde luego al lado de los astures? Bueno, el desarrollo de las guerras se da como plazo 10 años, del 29 al 19 a.C., ¿no? La primera parte estuvo dominada fundamentalmente por la presencia de Augusto, no en la zona de los Astures, sino en la zona de los cántabros. Augusto desembarca en Tarragona en el año 27, pasa el invierno allí y a partir del año 26 lleva a cabo, con la columna de la provincia tarraconense, lleva a cabo el ataque contra la zona oriental, digamos, de estos pueblos septentrionales, contra la zona de los cántabros, ¿no? Mientras tanto, sus legados, entre ellos Carisio, pues atacan a los astures con el ejército de la otra provincia lusitania, en este caso en el norte de Zamora, es decir, en los castros del norte de Zamora, de la región de León, de Lancia, etc. El hecho histórico, yo creo, clave en la guerra y que prácticamente marca, si no el final, por lo menos ya el declive de la resistencia que opusieron estas poblaciones, sería la batalla del Mons Medulius. Para mí y para otros muchos autores, ¿Dónde queda el Mons Medulius? Para mí y para otros muchos autores creo que coincide con las médulas, más o menos en torno a las médulas, que después será el centro principal de aprovechamiento minero, con lo cual nos está indicando ya el interés por el aprovechamiento de estos recursos auríferos por parte de los romanos. Y como elemento principal podemos decir que no se trata de una dominación territorial por la fuerza,
sino que más bien iría orientado hacia los núcleos, o hacia los centros de aprovechamiento minero, por un lado, que sería toda la zona de León, Orense, Lugo, occidente de Asturias, y por otro lado pues penetrarían a través de las vías, y aquí se podía hablar un poco del sentido de las vías, un sentido militar en un principio, pero un sentido económico inmediatamente después, a través de las vías que penetrarían por la región central y que tenderían un poco a controlar el territorio existente en el triángulo pues Gijón, Lucus, Asturum, Flavionavia, es decir, un territorio de la zona costera explotable desde el punto de vista agrícola, cosa que hasta entonces, desde mi punto de vista, hay que decir que la agricultura como tal no se habría desarrollado mucho y sería más bien una agricultura de recolección. Hablamos ya del desarrollo de estas guerras, y de ello es de lo que hacen mucha incidencia autores griegos y latinos. Volvemos otra vez a las fuentes. ¿Qué credibilidad les podemos dar a estas fuentes? ¿Qué fiabilidad pueden tener cuando se refieren a estas guerras, a estos modos de vida de los indígenas? Bien, yo creo que hay que incidir en varios puntos. Primero es que las fuentes escritas son las fuentes de los vencedores, y eso indudablemente implica una carga de parcialidad muy clara. Cuando un autor romano está refiriéndose a los hechos de las guerras cántabras, está refiriéndose bajo el punto de vista de los vencedores y en consecuencia intenta, podríamos decir, barrer para casa. Pero es que al margen de eso, las propias fuentes referidas al norte de la península son muy escasas, son muy pobres y muy insuficientes. Y de hecho, muchas veces las fuentes, en vez de aclarar aspectos de lo que pasó, sirven para confundir. Por eso yo creo que fuentes escritas tienen que ir contrastadas habitualmente con las fuentes arqueológicas, y, bajo mi punto de vista como arqueólogo, ante la duda, la información más fiable es la información arqueológica. En el caso de la Campa Torres, que es lo que el profesor José Luis Maya está excavando, ¿concuerdan las noticias literarias con las arqueológicas? ¿Hay noticias literarias sobre el emplazamiento del yacimiento que ahora está situado ahí en la Campa Torres? Bueno, yo diría que precisamente aplicado al yacimiento de la Campa Torres, el caso de las fuentes escritas puede ser un ejemplo clarísimo de hasta qué punto son resbaladizas o son difíciles de utilizar. En principio coinciden una serie de aspectos, como son las fuentes escritas que hablan de la existencia de un monumento dedicado al emperador Augusto en una península. Tenemos la famosa lápida del Cabo Torres, que podría concordar con parte de ese famoso monumento. Sin embargo, en cuanto empezamos a analizar desde el punto de vista de la estructura escrita de esas fuentes, pues hay posibles interpretaciones que hacen el panorama bastante confuso. Yo creo de todas formas, por ejemplo, que en este caso la Campa Torres tiene que ser el propio yacimiento el que aclare el problema, y que, bueno, puedo decir que a nivel arqueológico tenemos datos que nos remontan el yacimiento al inicio de la entrada de los romanos. Que yo sepa, en estos momentos no hay ningún castro en Asturias que tenga unas pruebas arqueológicas de romanización tan antiguas como la Campa Torres. Me estoy refiriendo prácticamente a cronologías que se van al año 10, 12 antes de Cristo, es decir, inmediatamente después del fin teórico de las hostilidades. O sea que entran punta de lanza hasta tocar el Cantábrico. ¿Qué significa un asentamiento de este tipo? ¿Qué interés tuvo para Roma? ¿Por qué este asentamiento aquí? Aparte de por su situación estratégica, que claro, es un dominio perfecto. Evidentemente la situación estratégica yo creo que es la clave de la explicación. Y no porque los romanos entren con ese concepto que nosotros tenemos de paso de los puertos hacia la costa, sino porque precisamente hay una posición estratégica desde el punto de vista marítimo. Y las propias fuentes escritas aluden a que la escuadra romana intervino en diferentes ocasiones por mar, apoyando la acción de los ejércitos por tierra. Entonces, efectivamente, una península en un lugar que domina la mayor parte de la costa central de Asturias, con unas posibilidades de fortificación muy claras, y un sitio donde después se va a colocar un monumento al emperador, quiere decir que es un sitio privilegiado en el inicio de la toma del territorio. Probablemente luego la Campa Torres pierde su sentido cuando el terreno está más pacificado, o cuando hay un control más efectivo sobre buena parte del territorio asturiano. Al principio, ¿que es un asentamiento estrictamente romano? ¿Hay población indígena? ¿Es solo población indígena? Bueno, en estos momentos estamos en un periodo de las investigaciones que está haciendo el yacimiento muy interesante.
porque efectivamente hay un nivel de poblamiento romano que empieza justo antes del cambio de era, pero bajo ese nivel romano aparecen toda una serie de testimonios del mundo indígena, sin contaminación de elementos romanos, que sugieren que hubo un asentamiento anterior a la romanización y que podría ser precisamente la causa de que los romanos hubieran asentado allí. Lo que ocurre es que se trata de pruebas que no nos llevan a un poblamiento con viviendas claras, conocidas, sino sobre todo a trabajos de fundición de metal. Parece que parece que ha habido un centro especializado en la fundición de metal. Hay que pensar que hemos encontrado ya 6 hornos de fundición de bronce anteriores a la romanización. ¿Podría ser quizás un lugar especializado en...? Yo supongo que esa parte que estamos excavando es una parte especializada del yacimiento, pero que en otros sectores que todavía no hemos investigado tiene que haber una serie de viviendas y de restos de hábitat que correspondan con esa actividad metalúrgica. ¿Qué dimensiones se le puede dar al yacimiento, lo excavado y lo no excavado? Vamos, lo que suponemos que puede haber allí. De hecho, lo que es propiamente la campa, la zona llana del interior, tiene aproximadamente unos 500 metros de longitud, lo que quiere decir que hay una amplia densidad de poblamiento, ¿no? Se ven las viviendas diseminadas a lo largo de todo ese sector. Y si incluimos la zona de la muralla, pues casi nos ponemos en algo menos de 1 kilómetro. ¿La muralla que cierra? La muralla que cierra la península, sí, sobre la que estaba situado el yacimiento. O la muralla o las murallas, porque en realidad en las últimas campañas hemos visto que no solo existe la muralla que ahora es visible, sino que hay un añadido de una muralla posterior, claramente de época romana, del siglo I después de Cristo. ¿Qué proyectos hay para esta Campa Torres? Porque próximamente va a ser declarada parque arqueológico, pero ¿va a ser solamente un parque arqueológico que se cierre y se ponga parque, o hay algún proyecto más futurista con ello? No, verdaderamente, bueno, esto llevaría a la discusión del concepto de parque arqueológico, y yo, sin querer entrar ahora en posibles atribuciones del término, nuestra idea de lo que ha de ser el parque arqueológico de la Campa Torres es claramente un centro cultural al aire libre que permita a la gente en un momento determinado elegir entre una serie de opciones, desde ver un paisaje concreto a tener conocimientos sobre el comportamiento de unos animales que viven en ese terreno, o de las características geológicas de la zona, o, lógicamente, de los restos arqueológicos. En ese sentido, lo que pretendemos no es el conocimiento del típico yacimiento arqueológico, sino un proyecto interdisciplinar que dé a conocer todo el yacimiento integral, no exclusivamente desde el punto de vista arqueológico. ¿Un proyecto a cuántos años vista? Pues nuestra programación para funcionamiento al 100% calculaba unos 5 años, y yo diría que en un par de años, 3, podría estar funcionando como centro cultural, aunque sin dar todavía todo el conjunto de lo que puede dar de sí. Para finalizar, ¿qué novedades, qué cosas se están haciendo ahora en Historia Antigua, sobre todo este periodo en la universidad, profesor Santos? Bueno, desde el punto de vista de las fuentes literarias se está llevando a cabo un análisis del proceso de aculturación que se opera entre estas poblaciones, astures de Asturias, lógicamente, ¿no? Entonces, tomando como punto de referencia a Estrabón en un principio, que no nos habla de ese proceso de aculturación, pero que nos da una idea de lo que era la organización de estos pueblos, se puede analizar las noticias que nos da Plinio, fundamentalmente en relación con las explotaciones mineras, y sobre todo las noticias de Floro, hasta qué punto tiene razón, cómo muchas de las cosas que dice no inciden sobre ello o sí inciden, etcétera, ¿no? Y por otro lado hay en marcha un estudio interdisciplinar sobre hábitat castreño, minería romana del oro y vías romanas de comunicación en el occidente de Asturias. Proyecto muy amplio que se centra en este momento sobre la zona de Cangas del Narcea, pero que se puede ampliar a otros concejos limítrofes, Pola de Allande, Tineo, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Gracias por haber estado con nosotros, profesor Santos Yanguas, Maya González. La semana que viene hablaremos de la romanización, del fenómeno de la romanización, las consecuencias que tuvo para Asturias el dominio romano que hoy empezamos a ver. Será, como siempre, el martes por la segunda cadena, a las 2 en el programa Institución del Principado. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas tardes.